¿Cómo están? Soy Frank Batista. Bienvenidos a Misterios Ocultos. Hoy veremos algunos videos misteriosos que no tienen explicación. Así que presiona el botón de suscribirte y prepárate para este contenido escalofriante a continuación. Okay, we are ready for concrete. We're waiting for the truck. El youtuber Ken Carpentry dirige un canal popular que documenta su negocio de construcción en el noroeste de Vermont. Normalmente sus grabaciones son sobre trabajos que realiza para sus clientes que construyen garajes. Sin embargo, en junio de 2022, mientras se dirigía a un lugar de trabajo remoto, vio algo extraño en el bosque. El camino de entrada de este cliente en particular serpentea a través de un bosque rural por alrededor de 2 kilómetros. Está lleno de vegetación y Ken señala que vio mucha vida salvaje. Beautiful day though. Still looking for any kind of wildlife really would be nice. Sin embargo, lo que terminan viendo está lejos de ser normal. Echa un vistazo. What the world? I am not going in there. Disminuyendo la velocidad, puedes ver algo que avanza pesadamente cruzando el camino más adelante. Toda la región de Nueva Inglaterra en América del Norte, incluido Vermont, una larga historia de avistamientos del Sasquatch. Uno de los primeros avistamientos registrados en la región se remonta a principios del siglo XIX, cuando un grupo de cazadores afirma haber visto una criatura grande y peluda en el bosque. Desde entonces, han habido docenas de informes de avistamientos en toda Nueva Inglaterra. Incluso hay informes más antiguos que detallan seres extraños que viven entre los bosques remotos de la región. Las tribus nativas americanas de New Hampshire contaron historias de diablos del bosque. Se decía que estas criaturas eran grandes, peludas y humanoides. Según la leyenda, viven en el bosque y son muy agresivos. Un avistamiento más reciente ocurrió en septiembre de 2010. El residente local, Frank Ciesielski, estaba confundido cuando desaparecieron las manzanas de sus árboles en su propiedad en Hubbardton. Eventualmente instaló una cámara trampa para ver si podía encontrar al culpable. Una noche, el detector de movimiento de la cámara se disparó y capturó esta imagen. Una extraña figura de aspecto peludo está encorvada en el lado derecho de la foto. Frank está seguro de que esto es evidencia de Pie Grande deambulando por el área. Desde el incidente, Frank se ha dedicado a la investigación de Pie Grande, diciendo que toda el área es ideal para que una especie no conocida pase desapercibida debido al vasto y remoto paisaje. Entonces, ¿realmente hay una especie de Sasquatch viviendo en la región de Nueva Inglaterra en América del Norte? A juzgar por estos avistamientos, ciertamente parece que algo extraño está sucediendo. ¿Qué te pasa hoy? El siguiente es un video extraño capturado en Paraguay. Fue subido a YouTube por The Rocket. Esta madre estaba grabando a su hijo cuando, sin darse cuenta, captó algo desconcertante detrás de él. Echa un vistazo. ¿Qué es lo que vos estabas haciendo recién? Decime. Una especie de criatura desconocida se puede ver en el fondo detrás de un árbol. ¿Qué es lo que vos estabas haciendo recién? Decime. Si reduces la velocidad y haces zoom, puedes ver uno de sus largos miembros que se extiende hacia afuera. Decime. Dos perros notan claramente que hay algo allí atrás. Tengo sueño. ¿Quién te enseña a hacer esas cosas? ¿Qué? ¿Quién te enseña a hacer esas cosas? ¿Dónde? Naturalmente, la gente en la sección de comentarios se asustó por el extraño avistamiento y a medida que se acumulaba... What the world?
Muchos pensaron que era un extraterrestre, mientras que otros dijeron que tenía que ser algún tipo de críptido. La mayoría llegó al consenso de que se trataba de El Pombero. El Pombero es una criatura mítica del folclore argentino y paraguayo. Se describe como una pequeña criatura peluda, parecida a un humano que acecha en el bosque y se roba las gallinas. También se dice que el Pombero juega malas pasadas a los humanos, como esconder sus pertenencias o hacer ruidos extraños en la noche. Algunos dicen que acecha en las sombras de las áreas boscosas, a menudo atrayendo a los niños con bayas y otras golosinas antes de arrastrarlos al bosque para desaparecerlos para siempre. Una teoría más realista en este video sugirió que podría ser un perezoso. El perezoso de 3 dedos de garganta marrón se encuentra en todo Brasil, Paraguay y Ecuador. El problema es que el brazo de la criatura aquí parece tener 2 veces el largo de un perezoso adulto. Entonces, ¿qué crees que sea esto? ¿Un extraterrestre? ¿Un críptido? ¿O es simplemente una criatura extraña que aún no ha sido descubierta? Háganos saber sus ideas sobre esto en los comentarios más abajo. Estos próximos clips se han vuelto virales en TikTok en las últimas semanas, lo que ha generado teorías de conspiración de que insectos se están produciendo artificialmente por razones nefastas. En este primer video del usuario AteneTop, podemos ver a un hombre mirando un pequeño insecto en su dedo. Lo extraño es que parece que el insecto ha sido marcado con el número 36. Si bien podría ser solo una marca natural, se ve asombrosamente como un tipo de letra hecho por el hombre. Aún más extraño, ha surgido un segundo video que parece mostrar otro insecto marcado con números. Esto fue subido por el usuario Mermiratuego. Esta es un poco más difícil de ver, pero definitivamente parece haber una marca similar. Estos extraños avistamientos han estimulado una serie de teorías de conspiración que involucran insectos clonados, creados para propagar intencionalmente ciertas enfermedades en todo el mundo. Entonces, ¿qué crees que está pasando aquí? ¿Es solo pareidolia o está sucediendo algo más siniestro? Dejaré que tú decidas en los comentarios. En septiembre de 2022, el usuario de Twitter, Luke Hoffman, subió un video preguntando a sus seguidores qué podrían ser estas extrañas luces en el cielo. Echa un vistazo. El clip, que acumuló poco más de 50,000 visitas al momento de escribir esto, muestra varias líneas no identificadas que se arrastran por el cielo nocturno. Más adelante en el clip vemos aparecer otra luz de la nada. Sean lo que sean, se mueven de forma muy errática. Algunos comentaristas dijeron que se parece a cuando los paracaidistas realizan un salto nocturno con bengalas en las piernas, con un espectador de acuerdo, diciendo que lo ha visto muchas veces en su área. Sin embargo, otros espectadores rechazaron la teoría del paracaidista y notaron los extraños movimientos de los objetos al final del video. Uno aparece de la nada y los otros cambian de dirección con demasiada fluidez para ser paracaidistas o los aviones de los que salieron. Entonces, a menos que haya más información disponible, este extraño avistamiento de ovnis seguirá siendo un misterio.
importa, aquí hay algunas extrañas imágenes de seguridad publicadas en Twitter por Sitio Paranormal. Fue capturado en un callejón en un lugar desconocido. Echa un vistazo a lo que ha captado la cámara. De la nada, la moto comienza a moverse. Las reacciones inmediatas en Twitter se inclinan hacia una especie de fantasma o espíritu empujando la motocicleta. Algunos incluso dijeron bromeando que era el superhéroe de Marvel, el Vengador Fantasma. Hay bastantes fragmentos de imágenes flotando en internet que muestran casos similares de motocicletas que aparentemente se mueven solas. Muchos han dicho que podría deberse a que la caja de los cambios se puso en marcha, impulsando la moto hacia adelante. Pero nadie sabe realmente por qué el engranaje patina cuando la motocicleta está parada. Entonces, ¿es esto tan simple como el deslizamiento de un engranaje? ¿O hay algo más en esto? Echa otro vistazo y decide por ti mismo. El siguiente clip causó un gran revuelo cuando fue subido a Facebook por la página Alien Sky. Supuestamente fue capturado por un residente local en Florida en 2021. Echa un vistazo. Como puedes ver, hay una luz extraña brillando detrás de una nube. Cambia de un lado a otro. Se ha sugerido todo, desde ángeles hasta extraterrestre y el control del clima del gobierno. Algunos dijeron que era una clara evidencia del proyecto Blue Beam. En 1994, el periodista canadiense y teórico de la conspiración Serge Monast publicó un artículo titulado Proyecto Blue Beam, en el que afirmaba que las Naciones Unidas estaban trabajando en un proyecto secreto para implementar un NOM. El artículo ganó fuerza entre los teóricos de la conspiración y sigue siendo citado por algunos como evidencia de un complot nefasto de la ONU. Monast afirmó que una segunda venida de Cristo sería falsamente proclamada usando una serie de proyecciones de alta tecnología en el cielo. Algunos comentaristas en este video dijeron que las extrañas ondas de luz eran una clara evidencia de que esta tecnología sí se está utilizando. Sin embargo, algunos espectadores intervinieron con una explicación más científica. Afirman que es más probable que sea un ejemplo de un evento meteorológico muy raro conocido como destello de corona. Si bien este fenómeno meteorológico no se comprende completamente, la teoría actual sugiere que este evento ocurre cuando la luz del sol se refleja o se refracta a través de los cristales de hielo sobre la corona de una nube cumulonimbus. Esto da como resultado enormes rayos de luz que se asemejan a luces de búsqueda, pero no deberían moverse con inteligencia. Entonces, ¿estamos ante un fenómeno meteorológico muy raro o se trata de algo un poco más siniestro? Deja tus teorías sobre esto en los comentarios. Antes de llegar al pequeño y extraño video número 1 que se volvió viral en Facebook, recuerda presionar el botón de suscribirte abajo. Luego hágale cosquillas a ese pequeño icono de la campana y active todas las notificaciones del canal. De esa manera estarás al tanto cada vez que publiquemos nuestros videos aterradores y misteriosos. Nuestro último video del día proviene de la usuaria de Facebook Sheila Kelly. En 2017, Kelly estaba filmando una actualización rápida para sus redes sociales cuando notó algo extraño en el fondo de uno de los videos. Eche un vistazo y vea si puede detectar algo inusual. Si lo miramos de nuevo, ralentizado, se pueden distinguir varias figuritas oscuras corriendo por la hierba. Casi parecían suricatas corriendo.
Kelly dijo que parecían sombras negras y no tenía idea de lo que podrían ser. El video explotó en Facebook, alcanzando más de 1 millón de visitas con cientos de comentarios que especulaban sobre cuáles podrían ser las pequeñas figuras extrañas. Algunos dijeron que podría ser gente pequeña. Según el folclore de los nativos americanos, existe una raza de gente pequeña que vive en lo profundo del bosque, a menudo cerca de afloramientos rocosos o colinas arenosas, y a veces a lo largo de arroyos aislados. Se dice que son traviesos, cantan y gritan mientras se esconden, solo para confundir a los viajeros que pasan. Si bien se cree ampliamente que estos seres solo existen en cuentos y mitos de leyendas, a principios de la década de 1830 se descubrió un cementerio en el condado de Coshocton, Ohio. Se dice que las tumbas desenterradas contenían esqueletos que tenían solo 1 metro de altura. Entonces, ¿podría este video ser una prueba de que las personitas legendarias realmente existen, o hay una explicación más aterradora? Comparta sus teorías con los demás en los comentarios. Ahora, si crees que este video no fue suficiente, entonces no se preocupe, en Misterios Ocultos lo tenemos cubierto. Mira este video espeluznante en la parte superior allí. De lo contrario, tenemos una enorme lista de reproducción paranormal que te mantendrá entretenido hasta bien entrada la noche. Lo prometemos. Recuerda dejarnos un comentario abajo y presiona pulgar arriba para apoyar nuestro canal. Y eso es todo de mi parte. Los veré a todos en la próxima historia.